Bien, hay que distinguir claramente. Por actuales sistemas de pensiones públicos y privados estamos hablando de sistemas en países muy avanzados y en países desarrollados pero menos avanzados que estos primeros. Y ciertamente la distinción entre sistemas públicos y sistemas privados es muy importante. Los sistemas públicos son sostenibles si guardan un equilibrio adecuado entre las cotizaciones durante la vida activa y las prestaciones durante la vida pasiva. Los sistemas históricos de pensiones públicas estarían todos quebrados en la medida en que no han sabido adaptar ni la edad de jubilación, ni las condiciones de cotización o el nivel de las prestaciones a una cambiante demografía. Pero en muchos países ya se están adoptando o se han venido adoptando reformas en las últimas décadas incluso que los van a hacer poco a poco cada vez más sostenibles. Este es el caso de Suecia, donde las reformas intervinieron a principios de los años 90 y virtualmente han hecho sostenible a su sistema de pensiones públicas. Es el caso de Alemania, que también está en ese camino y cuyas reformas se iniciaron en los años 2000, a principios de la década de los 2000, y va a ser el caso de España cuando la reforma adoptada en 2013 y que entró en vigor pues a principios de este año 2014, determina unos ajustes de las prestaciones por razones demográficas, generacionales y también en función de la situación económica del sistema. La reforma adoptada en España tiene toda la capacidad de hacer el sistema sostenible. Los sistemas privados son sostenibles por definición en la medida en que se basan en la capitalización individual y además las prestaciones son de contribución definida, no de prestación definida, es decir, que las prestaciones de los sistemas privados dependen de lo que se haya podido ahorrar o acumular en toda la vida activa de partícipes. De manera que los sistemas privados son, por definición, como decía, sostenibles. Otra cosa es que las pensiones, una vez que sean sostenibles, puedan ser suficientes para garantizar un estándar de vida de los jubilados. En realidad, tanto si hablamos de sistemas públicos de pensiones como de sistemas privados, las carreras de cotización y las carreras de prestaciones requieren una planificación cuidadosa, tanto por parte de los actuarios, digamos, del sistema público, como naturalmente de los actuarios de las compañías privadas, proveedores de seguros o planes de pensiones, ¿no? Esta planificación puede parecer muy natural en el ámbito privado, porque requiere la consideración de periodos muy largos de tiempo a escala individual, y eso es básicamente lo que vais a ver en este curso, ¿no? Pero incluso en el ámbito de las pensiones públicas, la planificación, que por supuesto tiene que darse a nivel agregado del sistema, planificación presupuestaria, incluso plurianual, debe de hacerse también en las claves individuales de cada uno de los partícipes tipo o de los cotizantes tipo y pensionistas tipo que participan en un sistema público de pensiones. Lamentablemente no se practica mucho este criterio de planificación individual en un sistema público porque parece que son cuentas agregadas donde todas las cotizaciones se meten en la misma caja y todas las pensiones o prestaciones salen de la misma caja. Pero en realidad las bases técnicas, por así decirlo, de la planificación pública y privada de las pensiones son exactamente las mismas y tienen que ver con el hecho de que a una edad determinada entramos a la actividad laboral, nos jubilamos cuando dicte la ley o cuando alrededor de esa edad legal nos sentimos ya en condiciones de hacerlo y sobrevivimos a esa edad de jubilación durante, en ocasiones, varias décadas, ¿no? Por lo tanto, los aspectos financieros, sean pensiones públicas o sean pensiones privadas, son absolutamente fundamentales y deben de estar basados en este curso individual del ciclo de vida en la parte activa y en la parte pasiva del mismo. Respecto a las medidas que puedan adoptarse tanto a escala agregada o pública o como a escala individual o privada para hacer las pensiones presentes y futuras sostenibles, suficientes y además eficientes, son tres elementos muy importantes que deben de caracterizar una pensión provenga de donde provenga. Naturalmente hay muchas medidas que se pueden adoptar. Son medidas que en el plano agregado, en el plano de las políticas públicas de cara al sistema público, pues en ocasiones son impopulares, cuesta convencer a los individuos de que deben adaptar
su ciclo de vida, su edad de jubilación, a las condiciones constantemente cambiantes de la longevidad, de la biodemografía, ¿no? Más o menos todos los estados han venido haciendo hasta la fecha, como sugería anteriormente, políticas de reforma de sus sistemas públicos de pensiones enfocados fundamentalmente en la sostenibilidad. Se trata de conseguir que los ingresos que se perciben por la vía de las cotizaciones en estos sistemas públicos agregados permitan pagar las pensiones y los compromisos de pensiones futuros. Por lo general son sistemas de reparto en los que cada año los ingresos que se perciben sobre la base activa de la población se reparten, por así decirlo, o se distribuyen o se utilizan para financiar las pensiones del momento de ese mismo año. Claro, aquí no hay bases actuariales, no hay bases técnicas suficientemente sólidas como para garantizar esa sostenibilidad, de manera que las reformas que han venido dándose han consistido en ajustar las pensiones fundamentalmente a la baja para hacer compatible la masa de pagos de pensiones presente y esperada en el futuro con la masa de cotizaciones que está tasada, pues porque por lo general son impuestos que se giran sobre las bases salariales, que a su vez son una proporción fija o relativamente estable del PIB. De manera que los recursos están tasados y los usos de esos recursos, los pagos por pensiones, pueden dispararse más allá de lo que sería sostenible. De manera que estas reformas en el ámbito público han consistido fundamentalmente en ajustes de las condiciones de elegibilidad o en los montantes de la pensión, de manera que esto se ha traducido en reducciones presentes o incluso esperadas de las pensiones públicas. Por aquí han ido fundamentalmente las grandes reformas, las reformas sustantivas de los sistemas de pensiones, y los ejemplos que he citado son ciertamente el de Suecia en los años 90, el de Alemania en los años 2000. Uniría a los anteriores o situaría entre los anteriores la reforma española, que es suficientemente potente como para lograr esa sostenibilidad. En el plano de las pensiones privadas, en realidad, las reformas son menos inmediatas de percibirse, aparte de una regulación permanente que la industria de las pensiones tiene en todos los países. Es seguramente el sector más regulado de todos en una economía avanzada. Como digo, es una regulación permanente, más o menos fina, no hay cambios radicales, aparte de los que tengan que ver con las bases financieras de las compañías que proveen estos productos y que tienen que ver fundamentalmente con el ámbito financiero en general, pues como el endurecimiento de los requisitos de solvencia, etcétera, etcétera, que sin duda veréis también en el curso, ¿no? En realidad, las pensiones privadas adolecen todavía de una perspectiva, digamos, que permita su generalización. Y esta perspectiva tiene que ver con el hecho de que hasta ahora se consideran como pensiones complementarias, desde luego en España y en muchos otros países también, y por lo tanto son meros añadidos a las prestaciones que la Seguridad Social hoy por hoy todavía da de manera relativamente generosa, en proporción, por ejemplo, a los últimos salarios percibidos. Las pensiones privadas, sin embargo, deben de desempeñar un papel más intenso de cara a equipararse en pie de igualdad plenamente con las pensiones públicas y constituir esa segunda renta de jubilación que en el futuro, estoy convencido, todos los pensionistas acabarán teniendo. Para que esto sea así, no solamente hay que agudizar la regulación que ya sufren las pensiones privadas, este tipo de productos, sino que, sobre todo, hay que plantear sus bases de manera mucho más solvente, por así decirlo. Y por solvencia quiero decir que las comisiones de gestión pues sean más competitivas, de manera que los partícipes no acaben viendo cómo un 30%, y no exagero, de sus patrimonios acumulados acaban constituyendo esos pagos por comisiones a los gestores de los planes. Aquí, ciertamente, el sector tiene que aprender a convivir en un contexto más competitivo, pero a la vez mucho más amplio, que sustentará, sin duda, digamos, la calidad en términos de margen de beneficios de esta línea de negocio de las compañías, ¿no? Y luego, por otra parte, a la hora de transformar los capitales de jubilación acumulados en flujos de renta que sobrevivan o desde luego no se queden cortos, de forma que sean los beneficiarios quienes acaben sobreviviendo a sus pensiones, incurriendo por lo tanto en supuestos de pobreza extrema, la regulación tiene que asegurar también que esa transformación de capitales de jubilación en rentas vitalicias es eficiente. Quiero decir, por ello, es barata. Las bases técnicas las veréis también en el curso. Se trata de anualidades, se trata de productos de este tipo que, sin embargo, hoy por hoy son extraordinariamente caros
de manera que otro 30%, y tampoco exagero, de esos capitales acumulados hasta el momento de la jubilación pueden acabar transfiriéndose en forma de comisiones, en forma de costes debidos a una longevidad muy difícil de controlar, y esto es un aspecto técnico fundamental sobre el que no debemos de cansarnos a la hora de incidir en él, son los que determinan esos costes de transacción tan elevados de este tipo de productos. Por lo cual, las rentas vitalicias, las hipotecas inversas, hoy por hoy son poco atractivas en este sentido. La regulación tiene que ir por ahí necesariamente, en el sentido de dar más competencia en este mercado, que a la vez tiene que ser mucho más amplio, para que esa competencia no se traduzca en estrechamiento de los márgenes y por lo tanto quiebra de las entidades, y sobre todo dar mucha más eficiencia en esta fase de transformación de capitales en rentas de jubilación.